es para mí un placer presentarles a una persona que se dedica al ámbito de la música. Es una persona que tiene un conjunto musical, bueno, no sé si se le llama conjunto o cómo se le llama, cuarteto, ¿sí? Un grupo de música conocido como Euterpe. La interpretación musical que dan es a base de flamenco. Esta persona no solamente es músico de corazón y con apasionamiento, sino que también profesionalmente él se dedica a ejercer como abogado, y no como un abogado común, sino incluso, aunque a él no le guste, también cuenta con diferentes posgrados en diversas áreas referente a eso. Entonces tenemos el día de hoy a una persona bastante peculiar en muchos sentidos, que ha sabido explotar de una forma con mucha resiliencia sus talentos y darles un enfoque bastante novedoso y también como un ejemplo de vida. El día de hoy les presento a Álvaro Nájera. Encantado de estar aquí. Van a disculpar tantos cables que tengo, es rara vez uso cables salvo en la guitarra, pero de verdad es un placer para mí poder hablar de este tema. Ayer tuve un concierto, me traigo un poquito reseca la garganta, ¿me puedo tomar un trago y empezamos? Sí, okay, muchas gracias. Sí, siempre... Ya voy. Ahorita pues, sí, a veces pasa, pero siempre puedo agarrar del agua. Ok. Para eso tenemos otra mano, ¿no? Así de absurdo, pero menos gracioso es vivir con distonia focal. Así de verdad, es tan inexplicable en su origen y tan parco en el tratamiento que así es de absurdo. Y cuando me preguntan cómo se comporta la distonia, este es el mejor ejemplo que se me puede ocurrir. O sea, no es no poder tomar agua de una mesa verde en un termo negro, es un movimiento involuntario, inexplicable, injustificado, que se va a presentar cuando menos lo piensen, en el momento menos inoportuno. ¿Y qué tan grave es? Dicen, bueno, pues si se presenta un movimiento involuntario, que es tan absurdo en este caso, que es agarrar un vaso con un termo, en la vida de un artista, en la vida de un guitarrista, un pianista, un trompetista, eso devasta. Dicen, bueno, pues la vida es dura y muchas devastaciones. No, en 2018 fue tan grave esto que produjo el suicidio de 2 guitarristas. No digo que la distonia focal fue lo que los conllevó a suicidarse, hay muchos factores psicológicos que también se han dejado de largo en la apreciación de la distonia focal. Lo que ustedes están haciendo aquí, lo que estamos haciendo aquí, por lo que quise hablar de esto y que estoy muy agradecido con Paola y con todos, es que estamos haciendo un cambio en la manera en que se ha estado atendiendo la distonia. Durante muchísimos años hay muchos artistas que han padecido esto en silencio y no saben, porque hay un tabú enorme entre los artistas, y al menos yo puedo hablar por los guitarristas, en cómo se vive esto. Lo atribuyen a una técnica deficiente, lo atribuyen a pánico escénico, lo atribuyen a muchas cosas que hacen muchos que se callen. Y en mi caso se me dijo, nunca te disculpes por el público pagó por ver lo mejor de ti, lo mejor es, no le importa si tus papás se divorciaron, si se corrieron, si se pelearon, si te divorciaste, si no tienes dinero, si estás enfermo, si tienes distonia, el público va a ver lo mejor. Así que yo nunca había hablado de esto porque no quiero, y eso también se me enteró, me dijeron, no, hay artistas que cuando no tienen nada apelan a la lástima. Otros apelan a, yo conozco a fulano, yo conozco a sutano, yo estudié en Juilliard, yo estudié aquí, yo estudié allá, pero lo que más me gusta del escenario es esa transparencia entre el público y nosotros. O sea, no apelamos a la lástima ni a nada de esto, sino a lo que en verdad están viendo, y por eso no había hablado de esto tan abiertamente hasta hace unos años, que empezamos a hablar, algunos guitarristas como Gerardo Núñez empezó a hablar de problemas como de depresión y ansiedad, y es un guitarrista flamenco asombroso. Y el niño Miguel, o sea, muchos no sabíamos que tenía esquizofrenia, falleció en Huelva hace unos años, y dijimos, bueno, pues son padecimientos psicológicos, mentales que afectan el cuerpo de una manera real, que no escapa a la realidad de ningún otro abogado, psicólogo, doctor, médico, lo que sea. Todos estamos expuestos a esta
esta razón, y por eso no quería dejar de subrayar lo importante que es lo que están haciendo ustedes aquí, que difundamos esta conversación. Más o menos, yo empecé a los 8 años de edad a estudiar guitarra. Me inscribí, había en varias escuelas, varios maestros. A los 9 años di mi primer recital con música de Francisco Tárrega. Y siempre me enfoqué al concertismo. Para cuando cumplí 18 años, 19 años, empecé a notar que mis manos se comportaban diferente. Empecé a notar, por ejemplo, la mano así, que me dijeron, se confundió con otros malestares, mano de predicador, se me quedó un dedo engarrotado, lo tenía así. Y como nunca los músicos hablan de esto, pues yo dije, viene el primer impacto emocional, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué me está pasando? Y la primera persona que recurro pues es a mi maestro de guitarra. Digo, ¿qué tengo? Digo, pues estudia más, necesitas estudiar más. Para ese entonces yo estudiaba un promedio de 10 a 14 horas diarias, no tenía vida social, pero tan así yo quería ser guitarrista y amo la música y entrar a esos lugares donde las palabras no nos llevan, así con ese compromiso. Y curiosamente mi maestro de guitarra, Manolo Parra, él también presentó esos dedos distónicos. Él no supo que se llamaba distonia, pero os voy a contar un poquito de cómo fue mi progreso. Primero yo fui con un ortopedista, que él me dijo, tienes tendinitis. Así que empezó pues el tratamiento de una inflamación, en pomadas, infiltraciones, corticosteroides, esteroides, etcétera, etcétera, pero no mejoré. Así que me dijo, ve a fisioterapia. Fui con un fisioterapeuta, empezó a darme esas terapias como electrochoques, lo tomo por el lado amable, y yo digo, salía de ahí yo tirando rayos de la cantidad de electricidad que pasaban por la mano, pero no mejoraba. Luego intentaron la parafina, que lo único que hizo la parafina fue poner la piel muy suavecita, pero aunque se veía muy padre la mano, no me servía para lo que yo necesitaba. Así la frustración iba creciendo. Luego después fui con un neurólogo. El neurólogo lo entendió de manera distinta. Él me recetó medicamentos que sean para el Alzheimer, según tengo entendido. Me dieron triptanol, trileptal, gabapentina, pregabalina, y asombrosamente, no sé por qué, funcionó. Recuperé mi mano, recuperé la conexión, podía ya tocar cosas que había dejado de tocar, pero el costo secundario de esas medicinas o de esos tratamientos era que me incapacitaba mentalmente al grado de no poder sentir. Me refiero, no sentía tristeza, no sentía gozo, alegría, gozo, no podía entender. En otras ocasiones hubo una que me dejó la mandíbula así apretada, no podía decir. El doctor, le dije, doctor, puedo tocar muy bien. Me dijo, excelente, pero no puedo abrir mi mandíbula. Me dijo, no, estás jugando, eso nunca pasa. Digo, pues a mí sí me pasa. Y dejé ese tratamiento. Pero fue la primera vez que descubrí que en la cuestión de la distonia focal hay algo también cerebral y no solamente anatómico, como me habían dicho. No era una cuestión de técnica, no era una cuestión de higiene postural, no era una cuestión de pánico escénico. Dejé de contar especialistas en el número 13, ya fueron más de 13 médicos, hasta que llegué con un cirujano plástico. En este camino encontré muchas personas muy dedicadas y también personas que son todo lo contrario. Me hice muy hábil conjugando talentos y decía, bueno, esta persona me puede ayudar con esto, pero esta persona no. Así que ya se convirtió, más bien iba palomeando quién no podía ayudarme. Y por medio de otro guitarrista llegué al fabuloso doctor Fernando Gamboa. Le dije, mire, mi mano está así, me pasa esto en mi mano, no puedo moverla. Curiosamente, cuando voy a hacer algo que no tiene que ver con la guitarra, puedo moverla perfectamente, como del mismo modo que si en vez de agua fuera cualquier otro objeto, podría agarrarlo, pero si es de agua, me voy a agarrar. Así de involuntario era, y lo entendió el doctor. Me dijo, hizo una electromiografía. Una electromiografía es un estudio que les va a medir la velocidad que tarda su cerebro en mandar una señal a una extremidad. Así que en mi caso midieron por los dos lados. En ese entonces era muy doloroso, era con una agujita y cada 2 centímetros de nervio les están dando un choque eléctrico. Y luego después, ya cuando creí que terminó la tortura, dije, bueno, ya tiene la medición. Me dijo, no, ahora falta el otro brazo para comparar. Dije, híjole. Pues ya, encontró él que había una disminución del flujo de electricidad a la altura del codo y en la muñeca. Me dijo, como tú eres guitarrista, que lo entendió, me dijo, vamos a tratar de liberar el codo. No les enseñaría las cicatrices
que sí, yo dije, después es un cirujano plástico, no se van a notar las cicatrices, pero no me importa. Sí se notan las cicatrices, liberó los dos nervios, sí mejoró en cuanto a el movimiento, bueno, en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la cuerda, pero seguía yo con mi dedo involuntariamente, nada más cuando se trataba de tocar guitarra. Continuábamos con ejercicios de fisioterapia hasta que llegó un punto en que me dijo, vamos a operar tu mano, vamos a ver qué está pasando ahí. Operó la mano, abrió la mano y me dijo, tu tendón, la consistencia de tu tendón, lo que hace esto es un músculo flexor. Me dijo, es la consistencia de alguien de 70 y tantos años. Me dijo, ya está muy chicloso tu músculo. Y previamente me había hecho un sonograma y me dijo, tu fascia palmar está desgastada. Y la fascia es como una telita que tenemos que cubre los músculos y eso facilita ciertas conexiones nerviosas, eléctricas, perdón. Y me dijo, ¿podría ser esa una cuestión? Yo dije, pues no sé. De todas maneras me operó, me liberó y yo dije, espero que con esto ya tampoco ayudó. Hasta que en una oportunidad que tuve de visitar Madrid, hablé con algunos guitarristas de allá que tenían distonia. Y me dijeron, ellos lo resolvían muy fácilmente con me dijeron, inyéctate Botox y se te quita. Y pues si a alguien le dicen, inyéctate Botox y se te quita, digo, pues ¿en dónde me inyecto Botox? La cantidad, cuándo, cuánto dura, qué es. Así que eso pues tampoco resolvía mucho mi problema. Intenté también la acupuntura. Conforme fui investigando más de guitarristas que padecían para este entonces ya han pasado un lapso de más de 10 años que yo estoy en prueba y error, pregunta-respuesta, y encontré que el primer caso documentado de un guitarrista él sí ya lo afirma, él dice, yo me curé de la distonia vocal, es el norteamericano David Leisner. Él se curó, él recurrió a la acupuntura, pero más que nada a algo que él llama la propiocepción. Es el sentido que ustedes tienen, en pocas palabras, que todos tenemos el aquí y el ahora. O sea, he visto sus videos y él es un guitarrista que sabe en dónde está su dedo gordo del pie, su rodilla, la distancia, y él lo primero que dice es, deja que el centro de gravedad de la tierra obre en ti, no te pongas a nada, y parece más bien una clase de yoga, pero él puede verlo al tocar, es como si sus brazos estuvieran separados de su cuerpo, sus movimientos, todo, pero tiene una medición tan increíble, tan maravillosa, de dónde está su dedo, su presión, su fuerza, que es asombroso. Yo creo que eso fue un don especial de él, o si lo desarrolló, pero cada caso es diferente en cada guitarrista. Y les digo, esto no más es de guitarristas, también es de pianistas, que ellos se les manifiesta, se levanta un dedo involuntariamente, y a los que tocan instrumentos de viento se les abre la boca. Cuando se trata de ponerla cerrada para soplar, se abren la boca, no saben por qué. Así que la acupuntura tampoco era una opción para mí. Hay distintas maneras en que descubrí cómo sobrellevarlo. La primera, recuerden que les hablé de Madrid, en la inyección de Botox. Me dijeron que se pone aquí cuando movemos nuestra mano, nuestros dedos, si han notado que se mueve un pequeño músculo aquí, ahí se pone en el punto de Botox, y me dicen, si te equivocas, pues vas a sufrir unos 4 meses porque el dedo se va a contraer más fácilmente porque no tienes la polea que lo está jalando. Y cuando me dijeron eso dije, entonces no estoy yo tan equivocado y es algo anatómico. Entonces hay que fortalecer tanto el músculo periférico como el músculo encargado de la flexión y el extensor. En mi caso me preocupé muchísimo por fortalecer el músculo extensor. Y me parece entonces yo ya sabía con el doctor Gamboa que mi músculo, dijo, estaba chicloso, la consistencia no era la natural, y me llegó a este guante, a este cacharrito, le digo. El que lo inventó se llama Scott, en Nueva York, hablé con él, y él creó esto para los jugadores de golf y de tenis, para los que quieren aumentar su handicap, los que quieren hacerlo, esto les va a ayudar muchísimo. Si hay tenistas y golfistas, se los recomiendo, supongo que se los recomendaría, pero como vi el mecanismo que se usa, si alguien quiere probarlo, bienvenido. Aquí va a estar el guante para su curiosidad. Quiero mostrarles cómo funciona. Es nada más un sistema de ligas que tienen diferentes resistencias, y es todo lo que tienen que hacer.
unos lo harían así nada más, pero también hay que ver una manera en cómo lo están haciendo. Si lo hacen así, esto les está fortaleciendo el codo, y ahí está. O pueden utilizar los movimientos ya propios de la guitarra, como el trémolo, y esto eventualmente les va a fortalecer esta parte de la mano. Hay un tabú enorme entre guitarristas, que yo recomendé muchísimo a los guitarristas usar esto. Les dije, oye, mi técnica, puedo tocar mejor, puedo tocar más preciso, puedo tocar más esto, puedo tocar más lo otro. Y dijeron, no, mi técnica, es que están con la misma manera que a todos nos enseñaron que un objeto se toma así. Si llega alguien y les dice, es mejor si lo tomas así, no lo van a creer, y es lógico, siempre va a haber una resistencia. Pero el trabajar estos músculos extensores me permitió darme cuenta de una cosa. La distonia nada más se me presentaba con movimientos muy finos, muy específicos. Así que estos años yo no iba a dejar la guitarra y me hice hábil haciendo cosas como esta. Por ejemplo, si se fijan, el movimiento de la mano está hacia afuera. Dije, perfecto, aquí está bien. Entonces, a un guitarrista clásico se le dificultaría mucho hacer esto, porque él no ha tenido distonia y no ha tenido ese fortalecimiento extra de músculos periféricos, ni un accesorio como este que le permite más control. Y obviamente si él no tiene necesidad, pues para qué lo va a probar. Hay otra manera, hay otro objeto que no traje, es lo venden como un power ball, como bola de poder, que utilizan muchísimo las personas que hacen rappel, alpinismo, cosas así. Eso fortalece los músculos del antebrazo. Es un giroscopio, ustedes lo giran y conforme más rápido giran, genera más resistencia hasta que les va a hacer la mano de piedra. Hay diferentes pesos. A mí me ayudó muchísimo en la cuestión del control. O sea, no era propiamente curarme la distonia a través, porque hay un aspecto cerebral, o sea, indefectiblemente en esto, pero me ayudaba a permanecer en el concertismo, que era lo que yo quería. Esa fue mi primera aproximación con el manejo de esto. Otra cosa que me ayudó muchísimo es adaptaciones técnicas. Del mismo modo que agarré un termo de una manera distinta a lo que cualquiera de ustedes aquí lo haría, fue la manera en que yo cambié la manera de tocar guitarra. Vi videos de guitarristas tales como Sabicas, que le dicen el rey del flamenco, y me di cuenta que sus dedos estaban distónicos, pero al por mayor, y él nunca habló de eso, nunca se mencionó, al menos en documentado. Y hay técnicas muy finas en la guitarra, por ejemplo, escalas que tienen que tocar, por ejemplo, cuerdas así. Pero él, para evitar el movimiento distónico, lo que hacía, él tocaba hacia adentro y hacia afuera. Eso le daría una velocidad impresionante, como la tenía. En vez de tocar una escala, no sé, de hacer esto, él hacía esto, porque el movimiento es de ola, el movimiento va, sube, baja, baja. Pero eso lo adaptó Sabicas a una cuestión médica, que él lo resolvió de la mejor manera. Ana Vidovic, para mí yo creo que es la mejor guitarrista que yo he visto. Bueno, eso y Luis Felipe García, que se encuentra presente, también guitarrista, que se encuentra aquí en la sala, reconocemos su presencia. Gracias por acompañarnos, Luis Felipe. Ana Vidovic, hay una técnica que se llama trémolo, que suena así. Pero si pueden ver mi dedo anular, como que tiende hacia adentro. Ella lo que hizo, dijo, bueno, pues voy a utilizar el trémulo con dos dedos, y de ahí le aprendí esto. O sea, no estoy usando el anular para nada. Entonces está cambiando la técnica. Ahora es que la capacidad de adaptación de cada persona es diferente. He conocido guitarristas que han preferido dejar la guitarra y se han dedicado al bajo, por ejemplo, pero no es el único caso. El siguiente nivel que encontré yo, además de una adaptación técnica, y yo creo que es la más importante, es engañar al cerebro. O sea, vi dos casos. Un guitarrista que le dio distonia, y él pasó de utilizar su guitarra de 6 cuerdas a una guitarra de 8 cuerdas.
y tocaba perfectamente, pero él no utilizaba las cuerdas extra de su guitarra. Y él es un guitarrista clásico y dije, ¿cómo nomás cambiar de guitarra pudo haber cambiado la sensación en su cerebro y recuperado ese movimiento? Y la casa Zenit en México, ellos tienen una manera, y lo digo porque van a la par estos dos, ellos lo que hacen, inmovilizan la extremidad que corresponde al dedo distónico. Por ejemplo, ellos van a inmovilizarles el brazo por algún tiempo para reeducar al cerebro el movimiento de su dedo. Y me llamó eso mucho la atención. Durante este tiempo coincidió después de una presentación en X lado con Euterpe. Terminamos el concierto, todo muy bien, nos preparamos para el día siguiente, fuimos a una farmacia y uno de los guitarristas, que es muy observador, él había visto que yo amarraba mi dedo con cinta cinética para tener mi dedo siempre afuera, y él vio unos dedales como estos. Es como una especie de férula de neopreno que se dan para cierto tipo de lesiones de las articulaciones, y él me dijo, pues ya no gastes en cinta, mejor usa y a ver cómo te da. Dije, bueno, pues sí se pierde la manera en que se hacen ciertas técnicas con este dedal, pero después de usarlo 5 años o 4 años descubrí que llegó el momento en que me molestaba usarlo y dije, qué raro, pues si después de tanto tiempo y me moleste, dejé de usarlo y afortunadamente ahorita pude tocar sin él. Yo pensaba mostrarles cómo se porta la distonia, gracias a Dios no se presentó en este momento, pero si se hubiera presentado, esto me hubiera ayudado a que no se retraiga el dedo. Y vuelvo a hacer las mismas técnicas que hice ahorita, por ejemplo, el trémolo. El movimiento es más limpio, si se escuchara sería más limpio. O las escalas, etcétera, etcétera. Algo que también incorporé en mi manera de tocar es técnicas de bajo. En vez de tocar con 2 dedos, como siempre se enseña en la guitarra, yo toco con 3. Y así mantengo el cerebro alerta, que debe tener el dedo listo. Y es una manera de engañar a mi cerebro. Así que lo que yo creo que sucedió, tomando en cuenta la casa Zenit y tomando en cuenta este guitarrista que pudo engañar a su cerebro, lo que pasó en mi caso, sin saber, o sea, totalmente empírico, fue que reprogramé o hice plasticidad cerebral o nuevas conexiones de mi cerebro que cambiaron la sensibilidad de mi dedo. Otra manera que hago para esto, antes de tocar, acaricio una textura, puede ser una tela, puede ser cabello, puede ser X, y cuando ya registro en la memoria eso, puedo tocar y el dedo se mueve perfectamente. Lo que más me ha funcionado es cambiar esa sensibilidad con esto. Esto ya produce una sensación distinta y me permite poder hacerlo. Ahora, durante toda esta búsqueda, también hubieron aspectos psicológicos de los que nunca se hablan. Cuando ya pude volver después de unos 10, 11 años aproximadamente al escenario, me di cuenta, estando en él, que había no digo una afectación, pero había como un bloqueo por ahí emocional con la situación de estar en el público. Quería tocar y dije, se me va a engarrotar el dedo, no voy a poder tocar, y si no toco lo que tocaba antes, y si no lo toco bien, y si los guitarristas me dicen, y entraba en pánico, pero de algún modo lo hacían. Pero nadie habla de ese aspecto psicológico tampoco. Así que empecé a cambiar las aproximaciones mentales respecto a la distonia focal, y lo más fabuloso de esto es que se puede aplicar a cualquier situación, cualquier enfermedad que estén pasando ustedes o vayan a pasar, que les deseo lo mejor. Pero la primera fue, yo digo el primer estado, fue el ¿qué soy? El que se pregunta es ¿quién soy? Y en mi caso, cuando no daba que no tenía respuesta, yo dije, yo soy guitarrista, yo soy guitarrista, yo soy guitarrista. Hay muchos guitarristas, muchos tocan guitarra, muchos enseñan guitarra, pero el guitarrista soy yo soy el guitarrista, dije, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por medio de qué, pero yo voy a tocar guitarra y yo toco guitarra. Así que cuando les comenté que mi dedo se quedó así engarrotado, ese mismo estado mental que yo creo que define muchísimo cómo se comporta cada uno de nosotros en lo que cree o lo que espera de sí mismo,
escribí una pieza sin utilizar el dedo, el índice, que es, así que, por ejemplo, bueno, me gustaría que se escuchara, pero en toda esta pieza no se usa el dedo índice, no sabe igual, pero yo dije, de nuevo, yo soy el guitarrista, muchos tocan guitarra, pero el guitarrista soy yo. Y si ustedes aplican eso ustedes mismos, van a cambiar muchísimo, van a ver los resultados. Si ustedes dicen yo soy, yo hago, yo puedo, yo estoy aquí, yo soy, van a ver muchos cambios en su manera de pensar y en los resultados que se van a presentar en su vida. El otro, que es el segundo estado mental, es cómo perciben la oposición. A esto, a la distonia focal en Argentina le dicen el hada robatalentos, de Joaquín Fabra, que es uno de los músicos que mejor que los médicos han atendido esta situación, que nunca me contestó mis correos, pero a otros sí, tenía que decirlo. Él habla mucho de eso, del hada robatalentos y robatalentos, y tal vez un poquito de coraje que no me contestó, pero les digo, utilizan todo eso a su favor. Y yo dije, no creo en hadas, y por qué no mejor le decimos el hada perfecciona talentos. Y dije, bueno, cada vez que se me presenta la cuestión distónica, digo, es una oportunidad nueva para renovar primero mi compromiso que tengo con la música, con la guitarra, que reafirme el respeto y la admiración que siento por los guitarristas, por el público y por las historias que puedo contar a través de la música, que las palabras no me lo permiten, o que muchas veces la barrera del lenguaje no me permitiría conectar, o simplemente el prejuicio que existe respecto a lo que estoy hablando. Así que primero, digo, voy a renovar cada vez mi compromiso que tengo con todos ustedes y con la guitarra. Segundo, es una oportunidad para demostrarle a la vida cuánto quiero ser guitarrista y lo feliz que soy al ser guitarrista. Sí, te mencionó ser abogado, pero la abogacía, en otra conferencia les hablaré de cómo llegué a la abogacía y por qué me decidí a ejercer. Luego les hablaré de eso. Y el tercer punto, con la distonia o con la oposición que ustedes presenten, les brindan la oportunidad de examinar qué han estado haciendo que los llevó ahí. En la época que yo estaba viendo al fisioterapia, recuerdo que yo veía mis videos de la televisión y veía tocando un clásico y con la mano preciosa, con control. Sí, o sea, eso me llevó a un periodo de arrogancia y de soberbia que todos los guitarristas pasan, pero digo, tenía 15 años, o sea, muchas personas no superan sus 15 años, pero yo me veía en la televisión y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegué aquí ahora con mis manos aquí en una bandejita caliente que no sé qué pasa? Y me veía y dije, ¿qué me llevó aquí? Y empecé a examinar todo, o sea, desde la higiene postural, la cantidad de horas que practican, si ustedes están en una situación que los llevó a lesionarse ahí, la cantidad de estudio, la cantidad de horas que pasan, su estado mental, sus pensamientos, la concepción que tienen de ustedes mismos. Piensen, o sea, deténganse y reflexionen, y eso fue una de las aproximaciones mentales que a mí me ayudó. Ahora, ¿cómo, o sea, algo que es seguro en cualquier padecimiento, en cualquier enfermedad, es la realidad de una ganancia secundaria. O sea, es imposible, de verdad, o sea, el músculo no crece sin una oposición. O sea, las pesas nunca se hacen más ligeras, lo que aumenta es su capacidad de sobrellevar ese peso, y así es como se fortalecen, y lo vemos no nada más en lo físico, en los músculos, también en lo emocional. Y en mi caso dije, bueno, el que yo no pueda hacer movimientos finitos, a mí no me impiden hacer los movimientos bruscos en la guitarra, como esos. Así que por años me gustaba poner esto, o no sé, lo hacía con tanto coraje y con verdadera intención, que me hice muy bueno, al punto que, o sea, yo no esperaba volverme bueno ni lo hice, quiero ser bueno. Yo lo que hice, yo soy guitarrista, yo quiero tocar, al punto que ahorita sí he podido, me ha abierto muchas puertas, colaborar con otros artistas por ese tipo de rumba que hago. Pero digo, la realidad de cualquier ganancia secundaria que ustedes reciban de la oposición es una realidad, y eso nadie se los va a quitar. Así que si están pasando por algo o algún día les llega a dar distonia, algo muy bueno y asombroso van a obtener de ahí. Y mi último punto mental en el que me posiciono es que todas las cuestiones que sufrimos o que padecemos las recibimos en donde más fuertes somos.
O sea, también entiendan un poquito mi punto de vista, que parece pasaron años y años y años y años. Se dicen fácil 10 años, 13 años, 14 años, se dicen muy fácil, pero 14 años con cada uno de sus días tenemos la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, se hace pesado hasta que no entendemos que si las cuestiones o los padecimientos o lesiones que ustedes tienen les dieran en cualquier otra parte, acabaría con ustedes. O sea, las reciben en donde son más fuertes. Y yo dije, si yo tengo esto en la mano es porque mi mano debe ser lo más fuerte, y entonces, pues wow, soy Hulk. Y como que cambió mi chip en cuanto a cómo vivir con la distonia, y cada vez que se presenta, digo, bueno, la distonia es como ese amigo indeseable de las series de televisión que llega, vacía el refrigerador, llega sin ser invitado y va al baño, no le baja y se va y deja todo el tiradero. Y dije, bueno, es un amigo indeseable que no avisa, pero lo que sí podemos hacer, no podemos evitar que llegue o que no, lo que sí podemos hacer es estar listos para cuando se presente, pues bueno, vías alternas, tener un cuarto extra para él, ponerle un refrigeradorcito ahí, ponerle su baño afuera, pero eso sí podemos hacer, podemos ser inteligentes de hacerlo. Ahora, ¿es curable la distonia focal? David Leisner dijo que sí, pero si me preguntan a mí, en mi caso, yo siempre le dejo eso al público, porque no me gusta tampoco decir, vean por lástima, miren esto, y vayan a mis conciertos, compren mis boletos y miren al pobre. Si les gusta lo que hago, vayan, si no les gusta, hay mucha música, para eso hay para todos, y yo siempre le dejo eso. O sea, si alguien quiere saber si lo superé o no, pues ahí hay videos de Euterpe en redes, ahí están las redes sociales, pueden verme, pero yo respondería que es tan curable como el sobrepeso, o como diabetes, o no sé, cualquier enfermedad que requiera una vigilancia, y depende de ustedes. Así como hay guitarristas que prefirieron dejar la guitarra cuando se presentó la distonia, otros que decidieron cambiar a una guitarra de 8 cuerdas, y hay personas obesas que dicen, yo soy gordito feliz. Es válido, la felicidad yo creo que es ante todo, pero yo creo que una persona con sobrepeso que al fin llega a su punto de salud, no dice, ya lo logré, ahora voy a comer todo lo que quiera. Él conoce su predisposición a la obesidad, entonces siempre va a ser vigilante. Del mismo modo, la persona que tiene colesterol alto, que tiene etcétera, etcétera, requiere una vigilancia, y es tan curable como la medida que ustedes sean diligentes en cuidarse a sí mismos, en vigilarse y en reconocerse, en conocerse qué los está predisponiendo a esa lesión o a esa condición. Así que, en pocas palabras, en mi caso, puedo decir que soy el obeso guitarrístico. O sea, controlé mi obesidad guitarrística, pero no descarto la posibilidad que en algún momento tienda a verse en una llantita armónica, una llantita por ahí que no pueda resolver. La cuestión mental es importantísima, y todavía hay muchas preguntas que en este año yo no respondí, que espero que al término de esta ponencia se puedan responder. La primera sería, ¿por qué los medicamentos para el cerebro como triletal y triptanol, gabapentina y pregabalina, por qué funcionaron? O sea, ¿por qué y no los mencioné porque, bueno, recurrí a medicina alternativa, una medicina china que nunca supe qué fue, que nunca supe qué tomé, pero fue la única vez que he recuperado totalmente y completamente el control de mi dedo, parecido al triletal y triptanol. No sé por qué funcionó, no sé qué hizo, pero el precio secundario era demasiado alto para yo poder decirle a cualquier guitarrista, pianista que lo padezca, incluso personas que no son artistas que lo padezcan. No sé por qué funcionó, no sé cómo actúan. La otra que tampoco he podido responder hasta ahorita es probable que alguno de ustedes lo tenga y que no sea artista. O sea, ¿qué pasa si fuera algo, digo, si es tan cerebral? Digo, ¿qué pasaría si estamos en una comunidad más ampliamente expuesta a la distonia focal? Y esas preguntas todavía no necesito respuesta para hacer lo que hago. Sin embargo, sí, pues sí me gustaría que pudiéramos responderlas. Y yo creo que la persona más indicada para hacerlo es Paola, que nos tiene un poco de más investigación, más científica de lo que les he platicado. Muchas gracias. Gracias
gracias Pau y gracias Álvaro por compartirnos tu experiencia. Como decía Pau, yo soy Pau, pero antes de comenzar me gustaría que todas y todos aquí traigan a su mente una actividad que les guste mucho hacer. Puede ser cantar, pintar, como Álvaro tocar la guitarra o cualquier otro instrumento. ¿Ya lo tienen? Y me gustaría que en base a eso pensaran que un día algo en su cuerpo ya no les permitiera hacerlo. Y así como Álvaro, buscaran la respuesta y no lo obtuvieron. Es por eso que estamos el día de hoy aquí. La distonía focal es algo que aún no se sabe completamente qué lo causa, si se puede curar o no, pero teniendo estos espacios de información nos acercamos más a tener estas respuestas. Entonces yo les voy a hablar del trasfondo médico y psicológico de la distonía focal. Primero tenemos que las distonías son un grupo de desórdenes neurológicos del movimiento que van a afectar o que van a causar contracciones de músculos de manera involuntaria, generando movimientos repetitivos o contrayendo el músculo de una postura anormal, como nos decía Álvaro, la mano del predicador. Los síntomas incluyen temblores, calambres. Ay, ya les dije toda mi presentación ahí. Temblores, calambres, tensión en el músculo o en el grupo de músculos en el que se presenta y patrones de movimientos involuntarios. No necesariamente se manifiesta dolor, pero sí puede haber dolor secundario a que haya una contracción constante, como cuando vamos al gimnasio y al día siguiente caminamos como Bambi, así. Puede ser generalizada, que se presente en al menos todo el tronco y una pierna. Puede ser hemidistonía, que se presente en el lado izquierdo o en el lado derecho. Segmental, que sea en dos partes del cuerpo cercanas, por ejemplo el brazo, el cuello, el tronco y el brazo. Y focal. Dentro de las focales tenemos que son más comunes en la adultez. Existen una clasificación que es las primarias, que es antes de los 28 años, y las secundarias, que es después de los 28 años. Existe distonía cervical, que es del cuello, blefaroespasmo, que es de los párpados, distonía oromandibular, que es de la boca y la mandíbula, que era la que nos decía Álvaro cuando hay músicos que tocan instrumentos de viento, distonía laringea o de alguna extremidad, en este caso que sería la distonía focal del músico en la mano. Pueden ser simples, cuando es únicamente, por ejemplo, al tocar la guitarra, o pueden ser complejas, como nos decía Álvaro, cuando agarra un termo al escribir, al abrocharse una camisa, al subir un zipper. Y más particularmente hablamos de la distonía focal, que también se conoce del músico o del escribante. Aquí yo quiero decirles que no nada más el músico se presenta, pero es una población muy alta de las personas que padecen distonía focal. Pero se puede presentar en personas que sean costureros, costureras, zapateros, zapateras, personas que se dedican a la taquigrafía, porque son movimientos mecánicos y repetitivos que predisponen al cuerpo a que aparezca. Esto se presenta cuando el músico intenta tocar el instrumento, que era lo que nos decía Álvaro, que así se dio cuenta que lo padecía. ¿Y por qué? Porque al momento de tocar un instrumento se requiere alta precisión. Necesitamos saber en dónde está nuestra mano, cuáles son las cuerdas que tenemos que tocar, en el caso del piano cuáles son las teclas, y también necesitamos coordinar movimientos, la mano izquierda, la mano derecha, el dedo. El tocar música involucra muchísimas cosas, entonces al tener tanta información y tanto movimiento puede presentarse la distonía focal. Y otra cosa es el uso de las manos en la vida diaria. Álvaro nos decía que él entrenaba o practicaba, estudiaba de 10 a 14 horas y él no puede decir, bueno, me quito las manos, aquí las dejo y pues sigo con mi vida. No, él todavía tenía que escribir, a lo mejor agarrar el volante, ponerse sus camisas, que todo involucra lo que se llama motricidad fina. Entonces eso aumentaba la carga en sus músculos y lo hacía más predispuesto a presentar estos episodios de distonía. Las causas no se saben a ciencia cierta, por eso yo les decía ahorita que se imaginaran que no tienen respuestas. A lo largo de los años ha habido evidencia científica que nos puede dar un indicio de qué es lo que puede causar esto,
pero al haber diferentes tipos de distonías, como yo les explicaba, puede haber una mezcla de estas causas o cada una tener una causa diferente. Uno puede ser la genética. Hay estudios que comprueban que la que se presenta antes de los 28 años tiene una relación muy fuerte de la genética, pero la que se presenta después de los 28 años ya no tenemos esa relación tan directa, se podría decir. La otra serían las limitaciones anatómicas. Un ejemplo es lo que nos dice Álvaro, de que cuando le revisaron el tendón de la mano estaba chicloso, parecía como de 70 y tantos años, consecuencia del estar tocando por muchos años la guitarra. Pero también puede ser que los músicos de un tendón, en lugar de mover un solo dedo, muevan 3. Entonces la carga de ese tendón es de la fuerza de 3 dedos, lo que va a hacer que se vaya fatigando más y pueda haber una predisposición a la distonía focal. Y aquí ya empezamos con lo que es más del sistema nervioso central. Aquí vemos una imagen donde está el cerebro y está la médula espinal. Como bien nos decía Álvaro, cuando nosotros hacemos una contracción o un movimiento de un músculo, siempre hay un músculo que se flexiona y hay otro que se extiende. En este caso, por ejemplo, para que yo mueva mi brazo, el bíceps es el que se contrae y el tríceps es el que se extiende. Esa señal va desde el cerebro, pasa a través de la médula espinal y llega hasta el brazo o hasta la mano en el caso de que sean los dedos. Entonces, estas señales se mandan al mismo tiempo. El cerebro dice, tú te contraes y tú te extiendes y baja hasta la mano. Se cree que en las personas que tienen distonía focal, en la médula espinal, las neuronas que están encargadas de pasar la información de tú te contraes y tú te extiendes, no están bien definidas. Es como, por ejemplo, en los aeropuertos, ya ven cuando están en la pista, no, sí, para allá y para acá. La neurona que está encargada de pasar la corriente hacia el músculo que se extiende y que se contrae, hagan de cuenta que pidió vacaciones y no está. Entonces pasa al mismo tiempo la electricidad y ¿qué pasa? Los dos músculos se contraen o los dos se relajan y eso nos dan movimientos repetitivos o nos dan que se contraiga el músculo de una manera anormal. Otra causa, aquí en esta imagen vemos el cerebro. Esta parte de afuera se conoce como la corteza cerebral y el relleno son lo que nosotros conocemos como estructuras subcorticales. Un ejemplo es, tienen su cuerpo, la piel sería la corteza y lo de adentro sería los órganos, los pulmones, el estómago, el corazón. Ese más o menos es como una analogía de las estructuras subcorticales. Entonces, el tálamo, que es una estructura que está subcortical, es encargado de mandarle la señal a la corteza y decir, mueve el brazo, mueve la pierna, que se mueva para un lado, que se mueva para el otro. Y hay otras estructuras que se llaman los ganglios basales, que están encargados de decirle, sí, sigue mandando la señal a la corteza, o sabes que ahorita no nos vamos a mover. Ponle pausa, todavía no le mandes la señal. A eso se le llama inhibición. Los ganglios basales están inhibiendo o impidiendo que esta electricidad pase al tálamo y por ende el tálamo le diga a la corteza, oye, mueve el brazo. En la distonía focal se cree que los ganglios basales igual se fueron de vacaciones, están durmiendo, se fueron a la hora de comida, entonces no le dicen, oye, tálamo, no mandes información, ahorita no queremos mover. Y el tálamo, sí, muévanse. Entonces hay un control alterado del tálamo y eso genera movimientos repetitivos. Otra razón podría ser, aquí igual vemos el cerebro, ya no le vemos el relleno cremoso, pero aquí está el cerebro y es la corteza. Aquí hay un área que se llama corteza somatosensorial. A ver, todos digan conmigo, somatosensorial. Esa corteza es la que se encarga de pasar la información de las extremidades o del cuerpo en general al cerebro sobre presión, temperatura, dolor y también nos indica dónde está nuestro cuerpo en relación con el espacio en el que estamos. Por ejemplo, yo sé que mi mano izquierda está arriba o yo sé que mi pierna derecha está puesta en el suelo o ahora ya no está. La corteza somatosensorial nos da esa información. Para que un movimiento se pueda dar o para que la sensación llegue al cerebro y después se dé un movimiento, es el proceso que yo les mencionaba. Si yo toco mi blusa ahorita, la sensación de la tela va a pasar por mi mano, brazo, va a pasar a la médula espinal y al cerebro.
y antes de que yo decida moverla a otra parte de mi blusa o acomodarme el micrófono, va a haber un espacio o un periodo de silencio. Claro que todo esto sucede en milisegundos, pero ahorita lo estamos viendo en pausa. Y después de ese silencio, el cerebro va a decidir si moverse o no moverse. ¿Y por qué pasa eso? Porque al mismo tiempo que yo estoy aquí tocando mi blusa, veo mi micrófono, pienso si tengo hambre, quiero ir al baño, no entiendo de qué está hablando esta mona, siento mis pies en mis tenis. Entonces el cerebro necesita deshacerse de toda esa información extra para decir, ah, bueno, ya voy a mover mi mano. En las personas que tienen distonía focal se piensa que no hay este silencio. Entonces, como ahorita les decía el tálamo que está dale, 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 eso puede pasar. No hay ese silencio, entonces el cerebro no tiene la especificidad o no tiene se podría decir el detalle de saber cómo moverse, porque está llegando mucha información. Finalmente, otra causa, que ya nos hablaba Álvaro de ella, que es la neuroplasticidad. Se cree que hay una mala adaptación. Como les mencionaba, aquí en la corteza somatosensorial, nosotros tenemos como un mapa de nuestro cuerpo. Ahí cada sensación de cada parte del cuerpo está planeada aquí adentro en el cerebro. Entonces, cuando una persona empieza a realizar una actividad una y otra vez, en este caso practicar la guitarra, las neuronas que están encargadas de esa actividad se van fortaleciendo. Puede que se creen nuevas conexiones, pero no necesariamente, que es la neuroplasticidad. Y eso va a favorecer a que conforme lo hagamos, lo vayamos haciendo mejor y más rápido. Por ejemplo, Álvaro no toca ahorita igual que como tocaba hace años, entonces conforme fue practicando, fue haciendo uso de su neuroplasticidad para hacerlo mejor. Sin embargo, se cree que en las personas con distonía focal no hay esta especificidad. ¿A qué me refiero? En el cerebro, nuestro mapa de la somatosensorial, cada dedo tiene un área. Y conforme un músico empieza a tocar más, esa área se podría decir, agrandando o mejorando con estas conexiones, pero mantenemos la individualidad del dedo meñique, el dedo anular, el dedo medio. En las personas con distonía focal esto no sucede. Es como si su cerebro captara que cuando toco el meñique, toco todos los dedos, o cuando toco el medio, toco la palma. No hay esa diferenciación, entonces por eso tiene mucho que ver la sensación. El cerebro lo va a tomar como que estoy tocando todos los dedos al mismo tiempo y por ende los movimientos en respuesta a lo sensitivo no va a ser la más adecuada. Además de las causas, tenemos factores de riesgo, que aquí ya entra mucho lo psicológico, las horas de práctica. Imagínense 10 a 14 horas practicando todos los días, de lunes a domingo. Los rasgos psicológicos y de personalidad, como ansiedad, perfeccionismo o fobias. Puede ser que la persona que se planea ser músico ya tenga una predisposición, ya tenga ansiedad, ya tenga perfeccionismo y sea el perfil para dedicarse a los conciertos, o puede ser que debido a las horas de práctica y a toda la rigurosidad que requiere aprender un instrumento, desarrollen ansiedad y perfeccionismo. Pero esto va a afectar mucho en qué tanto se enfocan en la tarea y por ende puede tener un efecto en desarrollar distonía focal. También hay estrategias cognitivas desadaptativas, que era lo que les mencionaba, el sobreenfoque. Mientras yo más me dedique a esto, a la guitarra, mejor lo voy a hacer. Y dale, y dale, y dale, y dale. Y esto aumenta las horas de práctica, aumenta la fatiga del músculo, aumenta la tensión. Otra cosa puede ser trauma o lesión de nervios periféricos. Esto no es muy común, pero puede que una persona que desarrolle distonía focal, tanto del gremio musical como no, haya tenido alguna lesión a nivel de un nervio, tendones, que eso haga que pues, la carga del movimiento se cargue más hacia una estructura que otra. Y también tenemos el contexto social y cultural, y esto tiene mucho que ver con lo que Álvaro nos decía, de al público no le importa si tus papás se divorciaron, si tú comiste, no comiste, si tú tienes un problema mental o no. Entonces los músicos tienen esta como presión extra del contexto social y cultural que nos lleva a todo lo demás. Entonces el componente psicológico para desarrollar distonía focal es muy fuerte y es presente. ¿Cómo podemos diagnosticar la distonía focal? Puede ser que se aparezcan los síntomas al poco tiempo de tocar el instrumento. Estos estamos hablando de que se presente en un músico, si no, pues por ejemplo, costurera, costurero, tendríamos que ver que se manifestara al hacer la tarea.
falta de síntomas al limitar el movimiento. Antes de que estuviéramos aquí Álvaro y yo, tuvimos una junta virtual junto con Pau y él me platicaba, yo le dije, haz una prueba, intenta imitar que estás tocando la guitarra y ve si se te presentó o no. Lo hizo ahí y dijo, no se me presentó. ¿Por qué? Porque no está el componente de sentir las cuerdas o lo que yo les mencionaba de la corteza somatosensorial, de no saber en dónde están los dedos. También es que la sensibilidad, la coordinación y los reflejos estén normales en la mano. Quiere decir que él no anda todo el día con dolor, ni tampoco anda todo el día sin sentir. Entonces, al hacer una prueba de tacto y que la persona te refiera, no, pues si lo siento, puedo mover mi dedo, coordino y todo, entonces es un indicativo de que puede ser distonía focal. Que no haya antecedentes de patologías. Al momento de hacer el diagnóstico, también puede que se haya... que los médicos digan que es Parkinson. Entonces, si no hay antecedentes de otras patologías o un trauma craneoencefálico, Alzheimer, cualquier otra cosa que nos puede indicar que sea distonía focal. Y otra cosa que nos mencionaba Álvaro, que es la electromiografía, que les recuerdo pues es medir la conducción nerviosa en el músculo en cuestión. El diagnóstico usualmente lo hacen ortopedistas y neurólogos, pero raramente las personas que presentan síntomas de distonía van primero con ortopedista o neurólogo. Usualmente hay estudios que indican que van con un médico general, con un fisioterapeuta, incluso van con cualquier otro que no sea médico. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sospechan esta parte, como también nos decía Álvaro, el maestro le dijo, es porque la técnica está mal, practica más. Entonces, él ya tiene esa rigurosidad y dice, pues sí, mi maestro tiene razón, voy a practicar más. Los diagnósticos más frecuentes, como en el caso de Álvaro, tendinitis, fatiga muscular o la compresión de un nervio, y es por eso que se hacen este tipo de cosas como la cirugía para liberar el nervio, que si bien le ayudó, no fue lo que le ayudó en definitiva. Y hay un estudio que nos muestra que aproximadamente hay 2.1 años entre que aparece el síntoma y realmente dan un diagnóstico certero. En el caso de Álvaro nos dimos cuenta que esto tardó incluso hasta más, unos 10 años. El tratamiento es para cada caso y tiene limitaciones, en el sentido de que si lo vemos estrictamente médico, no hay cura. Y es específico para cada caso porque depende cuándo aparece, si es simple, ¿se acuerdan que les decía que nada más cuando tocan el instrumento? Si es compleja, es decir, cuando agarran otras cosas. Si es del cuello o de la mano, tiene que ser específico. Puede ser medicamento, el que más se utiliza es triexiphenidilo, que actúa sobre, ¿se acuerdan la estructura que les decía del ganglio basal? El que decía, espérate al tálamo, todavía no mandes información. También puede ser Botox, como nos mencionaba Álvaro, pero esto hay una línea muy delgada entre dejar el músculo sin función y que no funcione. La cirugía también es como nos mencionaba Álvaro, liberación de la presión o liberación de algún nervio, de un tendón. Hay terapias de rehabilitación y esto es como se llama lo que nos decía que inmovilizan el brazo donde se presenta la distonía focal, que es terapia de movimiento inducido por restricción. También se utiliza que, por ejemplo, si en el dedo en el que más se presenta la distonía focal es en el anular, entonces vamos a inmovilizar el meñique y el medio y vamos a hacer que únicamente mueva el anular para que se fortalezca el movimiento y el cerebro comprenda que viene la información del anular nada más. Y otros serían los trucos sensitivos, que esto entra dentro de lo que nos decía Álvaro sobre la fundita que usa de neopreno. No sé si lo dije bien. Lo que hace es que cambia esa sensación del cerebro, o también tocar tela, tocar cabello, o también se utiliza, hay estudios en donde a pianistas les ponían guantes de látex y podían tocar como si no tuvieran distonía focal. Pero también platicando con Álvaro, algo que sucede con esto es que cuando te quitas tú los guantes de látex o te quitas esa fundita y tu cerebro olvida cómo se siente esa sensación, regresa la distonía focal. Entonces, estos trucos sensitivos son a corto plazo, no son a largo plazo. Finalmente me gustaría hablarles de 3 músicos importantes que tuvieron o tienen distonía focal, y aquí compartirles un poco de estadística, que el 1% de los músicos profesionales se ven afectados. Esto fue en un estudio del 2009, ya que no hay tanta información reciente, entonces imagínense que esta estadística ha cambiado, pues porque también la demografía ha cambiado.
La primera persona que se cree, o el primer distónico focal que se cree que existió, fue Robert Schumann, un pianista y compositor en alemán que lo presentó primaria, es decir, antes de los 28 años. Él dejó de tocar el piano y se dedicó únicamente a componer, pues no sabía qué era lo que estaba funcionando, lo que le estaba sucediendo, y no supo cómo erradicarlo. Otro ejemplo es José de Lucía, un guitarrista flamenco, y como nos decía Álvaro, es muy común que los guitarristas flamencos se presenten por la demanda que se requiere al momento de tocar el instrumento. Él ahorita tiene 47 años y apareció a los 22 años. Actualmente no toca la guitarra, pero dice que no se ha dado por vencido. Y finalmente tenemos a Leon Fleischner, pianista estadounidense que falleció hace 3 años, y la aparición de la distonía focal fue a los 36 años. Algo muy interesante de él es que después de que tuvo su proceso psicológico, unos años en descubrir que tenía distonía focal, desarrolló una forma de tocar todas sus piezas musicales únicamente con la mano izquierda, lo cual se me hace bastante impresionante. Con esto yo cierro y espero que la información que les haya dado les abra un poquito más la mente, y si no, hacerse más preguntas a saber acerca no solo de la distonía focal, sino de todas aquellas áreas de la neurociencia, de la medicina y de la psicología que aún no tienen suficiente luz. Gracias. No, la pregunta va específicamente con uno de los medicamentos que comentaron, a ver si más o menos se puede vislumbrar cómo actúa ese medicamento específicamente con respecto a la distonía focal. Uno que mencionaron, no sé si pueden más o menos identificar cómo actúa o cuál es el mecanismo por el cual facilita el proceso, pues, de mantener o de contener ese tipo de movimientos involuntarios. Sí, claro. Mira, yo te respondo desde lo que sé. Yo estudio psicología, no sé tanto de farmacología, pero lo que yo investigué es que el medicamento que les mencionaba actúa en la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que va a favorecer en donde está el músculo que se contraiga o que se extienda. Entonces, los ganglios basales a nivel del cerebro también liberan acetilcolina, y ese mecanismo lo emplean en esta vía directa que yo te mencionaba: ganglios basales, tálamo, corteza motora. Entonces, al nosotros administrar este medicamento, vamos a minorar la cantidad de acetilcolina que se libera. Entonces, como no hay tanta acetilcolina que se libera, no hay tanta que se une a los receptores, y por ende no hay esta activación constante. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Allá. Ahorita en algunas de las causas que mencionabas, como factor psicológico, situaciones estresantes. ¿Es el único factor que existe, o también puede haber bastante algún trauma o algo emocional distinto que no sea estrés? Sí podría ser. Por ejemplo, lo que nos mencionaba Álvaro, él ya tenía una experiencia de primera mano de que se siente que la distonía focal se presente cuando estás tocando el instrumento. Entonces, puede que a raíz de eso se pueda desarrollar lo que les mencionaba, una fobia. Entonces, al momento de que él ya no estaba en ese mismo entorno, o pasaron muchos años desde que empezó con la distonía focal y ahora tocaba, se le puede presentar al momento sería como si lo equiparamos a un estrés postraumático. Que recuerda eso, pero más que nada lo que predispone a que se presenten estos episodios de distonía focal más fuertes o más frecuentes sería ansiedad, estrés, y esta parte que te mencionaba, como por ejemplo de la personalidad, que es el perfeccionismo. No sé si respondí tu pregunta. Hola, bueno, yo tengo una duda, no me quedó muy claro si la distonía focal nada más se presenta en algún dedo, o puede ser en toda la mano o en un pie. La distonía focal puede ser en el pie, también se presenta en basquetbolistas, puede ser en un solo dedo o puede ser en varios dedos de la mano, pero el que lo hace focal es que sea como en una zona más pequeña del cuerpo. ¿Alguna otra duda? Muchísimas gracias
Álvaro y a Paola por su presentación. Gracias a ustedes por su asistencia. Necesitamos un aplauso, por favor.